Mató a su casero porque no le gustaba cómo lo miraba. Esto es Sangre de Tinta. Te cuento historias sorprendentes de terror y crimen y te enseño a cómo contarlas. Una buena historia siempre vale la pena escucharla. Y claro, vale la pena leerla. Te contaré algunas verdaderamente estremecedoras y también te compartiré secretos para saber contarlas. Hablaremos de libros de terror y suspenso. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Hablaremos de grandes escritores, narradores cautivantes de historias de misterio y terror y analizaremos algunos de sus secretos. Hoy escucharás el caso del asesinato del casero. Un crimen que ha estremecido a quienes han llegado a conocerlo a pesar de haber sucedido hace cerca de 200 años. Y quédate hasta el final porque habrá una sorpresa espeluznante que hará que tu corazón lata hasta que puedas escucharlo. Soy Carlos L. Alvear, escritor de libros de género negro y de terror. Me fascina contar historias. Quiero compartirte algunas realmente maravillosas y terribles. Historias contadas en una charla a medianoche, en una película, una serie y sobre todo en los libros, donde tu imaginación convertirá la lectura en un recuerdo que se imprimirá en tu mente. Y platicaremos con otros narradores de historias. Quédate y deja que el asombro sea parte de tu vida. Dale me gusta, comparte y suscríbete. La historia que te contaré hoy tiene dos protagonistas principales. Un viejo que vivía solo y un joven que llegó a vivir temporalmente con él. Y el desenlace fatal que tuvo con un terrible asesinato. Te contaré la historia, primeramente, con un lenguaje similar al que podrías escuchar en un podcast de casos criminales, como hay tantos, con un lenguaje literal, y luego escucharás la misma historia en un lenguaje literario. Podrás ver la diferencia y apreciarás por qué es que funcionan todavía los libros de terror y de crimen. No se trata únicamente de tener una buena historia. Hay también que saber cómo contarla. Vamos a nuestro caso. Un joven, le llamaremos Edgardo, llegó a vivir con un pariente lejano que le rentó una habitación. En un principio la relación no tuvo ningún problema y no había razones para pensar lo contrario. Según los informes que pudo recabar la policía, Edgardo no tenía ningún antecedente penal y no había mostrado siquiera tendencias a conductas violentas. Sin embargo, tras el crimen cometido, el propio Edgardo declaró que comenzó a sentir una profunda aversión por el anciano, por la forma en que éste lo miraba, o más bien, por tener el viejo un ojo deforme y ciego, con el que parecía mirarle. La incomodidad fue creciendo en Edgardo, hasta convertirse en una repulsión que pronto derivó en un odio irracional, que lo convenció de que debía matar a su pariente y casero. Sin tener todavía un plan bien definido, lo estuvo espiando por las noches durante una semana entera, mientras el anciano dormía, hasta que en la octava noche el viejo pareció escucharlo y se espantó. Esto precipitó las acciones y Edgardo le saltó encima. Volteó el colchón y ahí, encaramado, ejerció presión hasta sentir que el cuerpo inerte de su casero estaba ya totalmente muerto. Una vez que estuvo seguro de haber aniquilado por completo al anciano, lo descuartizó y ocultó las partes debajo de la duela de la propia habitación de su víctima. Esa misma noche llegó la policía, pues un vecino, preocupado al escuchar los gritos, les había alertado. Arribaron 3 agentes del Ministerio Público para verificar que todo estuviera en orden. Edgardo les abrió y les comentó que se disculpaba por el escándalo,
que únicamente habían sido pesadillas nocturnas que lo despertaron con el alarido escuchado por los vecinos. Los invitó a pasar a cerciorarse de que todo se encontraba en orden, advirtiendo que estaba solo porque el anciano había salido al campo. El agente encargado relataría más tarde que le pareció extraña la excesiva cordialidad del recibimiento, tanto que resultaba incómoda. El joven los condujo por toda la casa y aunque ellos estaban ya por salir, satisfechos de su observación, él insistió de tal manera. Otro de los agentes comentó que parecía demasiado eufórico para que se quedaran, que sintieron algo sospechoso y decidieron permanecer unos minutos más para observar mejor al sujeto. Edgardo llevó sillas a la habitación del anciano y estuvo platicando sin parar, alzando la voz y haciendo grandes ademanes. Ellos lo dejaron y aparentaron seguirle la charla para ver a dónde conducía aquello. La actitud excesiva llegó hasta la histeria y en un momento dado gritó confesando el crimen. La historia es sórdida, extraña, emocionante, pero tal vez carece de lenguaje que la haría realmente memorable. Escucharás ahora el mismo relato, pero en la construcción que hace de él Edgar Allan Poe, el extraordinario y genial escritor. Leeremos El corazón delator. Quizás algunos de ustedes ya habían intuido que se trataba de esta misma historia, algunos que sean obviamente aficionados al género, y verán la enorme diferencia que hay entre una relación de hechos lineal y el lenguaje literario de este magnífico maestro. Comenzamos. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Oía todo lo que puede oírse. Y muchas cosas escuché en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen. Con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada completamente, cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo.
Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¡Oh, tan cautelosamente! Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarle mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esa idea, y quizás me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente, muy suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: «¿Quién anda ahí?». Permanecí inmóvil sin decir palabra. Durante 1 hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve crujido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, oh no, era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con un espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con estas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia,
sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le vi con toda claridad de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos del hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cubeta había recogido todo. Cuando hube terminado mi tarea, eran las 4 de la madrugada. Pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros que se presentaron muy civilizadamente como oficiales de la policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido,
por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los 3 agentes para que registrasen el lugar. Sonreí, pues. ¿Qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campiña. Llamé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran bien. Finalmente acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencidos. Por mi parte me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos. Pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz más alta para librarme de esa sensación. Pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía yo? Era un resonar apagado y presuroso. Un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto. Y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. Era posible que no oyeran. ¡Santo Dios! ¡No, no! Claro que oían y que sospechaban. ¡Sabían! Y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir malvados, aullé. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. Brutal, magnífica y genial narrativa del maestro Edgar Allan Poe. No creo que haya ningún escritor de terror, de crimen, que no le tenga en un lugar muy, muy especial y que no se haya sentido en algún momento influenciado por las letras del bostoniano. Primero, habría que, creo que desmoronar un poco las claves de ese relato. Está hablando un loco, todo es desde el punto de vista de un loco. Alguien hubiera podido decir, bueno,
sí, es muy genial, pero de repente hay palabras que repite muchas veces. Sí, es parte de la reiteración. No solo le da musicalidad a todo el texto, sino que además nos hace ver que es alguien obsesivo, alguien que está ciertamente centrado en una idea, como suele suceder con la gente que está alienada. Y otro elemento fundamental que se toma aquí, bueno, nada más aclarar, el cuento que acabo de leer está en el primer tomo de los cuentos, son 2 tomos completos, los cuentos de Edgar Allan Poe de Alianza Editorial, y es la traducción que hace Julio Cortázar. Es la mejor edición que existe, porque ciertamente Julio Cortázar no solo era un gran traductor, de hecho incluso esa fue su carrera profesional, sino que además él es un literato, un gran literato, que entiende lo que es el cuento y la novela, la diferencia entre ambos, que evidentemente no es solo la extensión. En alguna conferencia tiene una frase muy contundente, hablando de la diferencia entre ambos, ¿no? No solo el ritmo, el contenido, la extensión, sino la forma de dosificar el argumento. Y decía él, que también era aficionado al box, que en la novela es una narrativa que debe ganar, contundentemente por supuesto, pero ganar por puntos, se va a la distancia. El cuento, sin embargo, decía Cortázar, debe ganar por knockout. O sea, al final de un cuento, y aquí queda el ejemplo perfecto, no nos queda más que por un momento suspender la respiración, ¿no? Ese es el efecto que debe dar el cuento. Un cuento de lo que sea, ¿eh? Puede ser un cuento romántico, un cuento de aventuras, un cuento de terror, pero buscar esa unidad de efecto, que es un concepto que precisamente crea Edgar Allan Poe, la unidad de efecto. Todas las palabras tienen una razón de ser en la narrativa. Entonces vemos esa contundencia al final. Y algo que es fundamental en la narrativa, que eso no nos lo da, por ejemplo, la mejor película de terror, la mejor serie, y me gusta mucho el cine y la televisión, pero ahí vemos y escuchamos. Aquí en el cuento se habla mucho del lenguaje visual, del lenguaje auditivo, tenemos 3, visual, auditivo y kinestésico, y también hay mucho de este último. En el cuento se engolosina Edgar Allan Poe con los 3. Nos habla de cómo hay una agudeza de los sentidos, de todos, en especial del oído. Pero una de las cosas que le molesta profundamente es algo muy visual. El ojo muerto, el ojo de buitre, es una imagen maravillosa. Mucha gente quizás no ha visto un buitre, pero de inmediato, cuando pensamos en un buitre, pensamos en la muerte. Entonces, bueno, un ojo de buitre, como lo describe, azul, pálido, con esa tela glerosa del ojo muerto. Entonces, bueno, eso le afecta, eso es algo muy visual. Pero también habla mucho de sensaciones, de cómo va introduciendo poco a poco la cabeza, de cómo siente que el otro le está mirando aún en la oscuridad, de cómo el anciano puede sentir su presencia, aunque no vea nada, aunque no escuche nada. Entonces, todo ese mundo de sensaciones también son las que harán que este cuento sea extraordinario. Y luego la dosificación de la información. Nos habla en alguna parte del cuento que él escucha el terror del anciano, del latir de su corazón, como un reloj envuelto en algodones. Y ese mismo sonido, esa misma sensación, es la que después, perdón, ando con un poco de tos, es la que después él percibirá cuando el cuerpo ya está muerto. Evidentemente no hay es una cuestión extrasensorial, una cuestión que podría decir un psicólogo quizás producto de la culpa, aunque quizás una persona como el que se narra no tendría culpa, pero bueno, pues es alguien que llega
un poco a la psicosis, ¿no? Ve cosas, escucha cosas, que son las que lo llevan en un momento dado, en esta crisis psicótica, a matar al viejo y a escuchar el corazón que lo delata, ¿no? Por eso desde el título, también perfectamente elegido, el corazón delator. Entonces, bueno, pues ese es el cuento y esa es la diferencia maravillosa del lenguaje literario por sobre el lenguaje literal, ¿no? Lean novela y cuento de crimen, lean novela y cuento de terror, sigan escuchando sus podcasts de estos temas, pero vean la diferencia, la enorme diferencia que hay, la abismal diferencia entre una narración literaria y una meramente literal. Bueno, vamos a hablar además en este podcast de varias cuestiones muy, muy interesantes. Bueno, primero yo espero que me comentes qué te ha parecido este cuento, me comentes si te gustaría, si conoces algún libro, algún cuento, algún autor que te agrade, que quieras que comentemos y que pongas todo ahí en los comentarios. Eso nos ayudará mucho. Y indicar también que iremos haciendo varios programas de muchos autores, pero en especial de varios que tienen unas efemérides muy, muy significativas. Yo he declarado unilateralmente, me he autoproclamado como autoridad mundial para declarar el 2026 como año de Agatha Christie, la reina del suspenso. ¿Por qué? Me parece que hay dos razones que son esenciales y que sirven y avalan esta declaración. Uno, se cumplen 100 años exactamente de la publicación de una de sus novelas más emblemáticas, que es El asesinato de Roger Ackroyd. Y además se cumplen 50 años del fallecimiento de doña Agatha Christie, que nos regaló más de 80 novelas maravillosas y que también es un referente siempre en el relato de crimen. Bueno, también, además de Agatha Christie, mencionaremos de forma especial a Gilbert K. Chesterton. También se cumplen 100 años de haber publicado su libro La incredulidad del padre Brown, que es su personaje. Así como Agatha Christie tenía a Monsieur Poirot, a Miss Marple, Chesterton tiene al padre Brown. Y además, en la cuestión de terror, se cumplen también 100 años, otro siglo completo, de la publicación del cuento La llamada de Cthulhu, o Cthulhu, o Tulu, se supone que nadie sabe cómo se pronuncia aquella palabra maldita, de Howard Philip Lovecraft, ¿no? Entonces, bueno, 100 años también de La llamada de Cthulhu, y también comentaremos mucho sobre él. Y platicaremos, además aquí, habrá programas en los que traeré a otros creadores, otros escritores también, con sus libros que comenten cómo narran, y también todo lo que hay alrededor de la narrativa y de el relato de terror y de crimen. Entonces, por eso también procuraré traer a personas expertas, o si no las traigo, será con teleconferencia, personas expertas en investigación criminal, criminología y criminalística. Pues esto es Tinta de Sangre, programa de un servidor, Carlos L. Alvear, escritor de novela de género negro y terror sobrenatural. Regálame un me gusta, comenta, suscríbete y comparte. Así me ayudarás a que estos contenidos lleguen a más personas. Puedes encontrar mis redes sociales, en Facebook, Instagram, como Carlos L. Alvear Escritor. Pongo aquí los letreros y las ligas incluso en la parte de abajo. Y mi página oficial como Carlos L. Alvear Libros. Muchas gracias y hasta la próxima.